Jesús le dijo una vez a los judíos que lo estaban atacando, en una ocasión, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad lo hará ¿qué? Libre. Dice, eso le dijo Jesús a los judíos que lo estaban atacando en una ocasión: conozcan la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces yo quiero decirles, mis hermanos y hermanas, aunque por todos los medios que nosotros vemos en el día de hoy se quiere ridiculizar la palabra de Dios y se quiere ridiculizar la fe en el Señor, y yo quiero que nosotros veamos que si nosotros hoy tenemos un mundo que puede exhibir mucho desarrollo, mucho adelanto en todas las áreas científicas o en las áreas que sean, ¿sabe a qué se lo debe? A la palabra de Dios. O sea, los únicos países que pueden exhibir prosperidad en este mundo son países que fueron fundados por hombres y mujeres fundamentados en la palabra de Dios. Ahora, hoy esos países tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque se han apartado del fundamento que le dio la riqueza. Por eso tienen problemas en el día de hoy. Pues, ¿cuáles son los países más desarrollados que hay en el mundo? Los países europeos, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál es la característica común que tienen esos países? Que todos esos países, los países europeos, Estados Unidos y Canadá, fueron fundados por hombres y mujeres con la palabra de Dios en la mano. Y eso fue lo que le dio el desarrollo y la prosperidad que pueden exhibir en el día de hoy. Eso fue lo que le dio el desarrollo y la prosperidad. Entonces, cuando usted le dicen, cuando usted oye una organización o una persona o lo que sea diciendo que leer la Biblia es un atraso para la humanidad, dígale: mentira del diablo. No conocer la verdad que está revelada en la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos, mis hermanos y hermanas, que conocer lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es muy importante. Y yo quiero decirle que en el mes de octubre nosotros celebramos un evento que se llama la Reforma Protestante, que comenzó en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia en Gutenberg, Alemania. Cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en esa iglesia, ahí comenzó un movimiento que se llama la Reforma Protestante. Y de ese movimiento, la Reforma Protestante, salieron los hombres y mujeres que volvieron al pueblo a la palabra de Dios. Y en todos los países donde esos hombres y mujeres se dispersaron y enseñaron la palabra de Dios como está revelada, no con miticismo y tradiciones, como muchos la aprendido. Lamentablemente en los países latinoamericanos la gente no conoce la palabra de Dios. Lo que conoce es mucha tradición y mucho misticismo. Porque en los países latinoamericanos la gente le hace más caso a lo que diga un líder que lo que dice la palabra de Dios. Y si yo como pastor estoy aquí digo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que decir: pastor, usted está equivocado. Y usted no está en pecado por eso. Usted no está en pecado por eso. Porque por eso nosotros motivamos a los hermanos y a las hermanas que lean la Biblia, para que nadie lo engañe. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja con toda la gente. O sea, con todo el que se humilla ante Dios y abre su corazón a Dios, el Espíritu Santo le da a entender la palabra de Dios. Por eso es que se para aquí, tiene que saber lo que va a hablar, porque todo el que está ahí sabe la Biblia. Sí, no puede decir cualquier cosa, porque todo el que está ahí sabe la Biblia. Entonces yo no puedo aquí venir a inventar cualquier cosa, porque los hermanos saben si lo que yo estoy diciendo, lo que no estoy diciendo, está acorde a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, los reformadores volvieron al pueblo a la palabra de Dios. Y los pueblos que se volvieron a la palabra de Dios son pueblos que hoy exhiben un desarrollo que otros pueblos no lo exhiben. Entonces, hay que conocer la verdad, como lo dice la palabra de Dios. Y es aporte de la Reforma Protestante a la humanidad. Y vamos a comenzar. Miren, antes de comenzar, yo quiero leer este pensamiento de un escritor que dice: la fe que impacta es aquella que transforma su contexto. Esta es quizá la conclusión a la que hoy podemos llegar respecto a la Reforma Protestante de 1517.
un movimiento cuyo propósito era volver el verdadero cristianismo bíblico, sencillo y genuino. Entonces, mis hermanos, la reforma protestante ha provisto a la humanidad, y quiero mencionar 10 aportes de la reforma protestante a la humanidad. Y solamente hoy lo voy a mencionar. El domingo que viene lo voy a detallar con más profundidad. Porque nosotros tenemos que conocer la verdad para que el diablo no nos siga engañando y diciendo una cosa por otra. Y si nuestro país quiere salir de la crisis que está, tiene que volverse a Dios. Desde el presidente de la República hasta el funcionario de más bajo rango que pueda haber, lo que tenemos que volvernos a Dios en espíritu y en verdad. Y las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Entonces, miren, en primer lugar, la reforma protestante aportó a la humanidad el respeto al ser humano, o sea, la dignidad humana. ¿Qué significa vivir con dignidad? Vivir con dignidad significa que las personas tengan sus necesidades básicas resueltas. Eso es vivir con dignidad. Ahora, en los países europeos, en Estados Unidos y Canadá, la gente no tiene las necesidades básicas resueltas. La tienen. Ahora, yo quiero decirles que esos países están teniendo un problema ahora. Los valores que le dieron su origen, por lo menos la gente vivía con estabilidad. ¿Y eso es fruto de qué? De la reforma protestante, donde los reformadores fueron inspirados todos y se apoyaron ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos el tesoro más grande que tiene la humanidad. Usted y yo lo tenemos a mano, que es la palabra de Dios. Y aparte de ese tesoro que tenemos algo mucho más importante todavía. ¿Usted sabe qué? El Espíritu Santo de Dios, para darnos revelación de la palabra a nuestras vidas. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo y lee la Biblia, usted va a entender muy poca cosa. O va a ser insignificante para usted. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces la Biblia dice que la palabra de Dios son nuevas cada mañana sobre su vida. Por eso usted lee la Biblia hoy y mañana la lee, encuentra algo nuevo. Pasado la lee, encuentra algo nuevo. La lee 100 veces y las 100 veces que la lee, usted aprende algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la revelación de la mente de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Pero otra cosa, mis hermanos, que otro aporte de la reforma a la humanidad es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, o sea, escoger lo que debería creer y no una imposición obligatoria. Miren, las iglesias protestantes, cristianas, evangélicas se caracterizan, ¿sabe por qué? Porque no obliga al individuo a que tenga que creer una cosa someterse por obligación a nada. O sea, Dios llama a la gente y usted responde a Dios si usted quiere. Pero si usted no quiere responder a Dios, eso no impide de que usted pueda compartir con los demás. Eso es un aporte de la reforma protestante a la humanidad. Ustedes saben que todavía en el mundo hay muchos países que el que no cree la religión oficial que tiene el gobierno lo mandan a matar. Todavía eso existe en el mundo, ¿verdad? Y en la Edad Media en Europa también, el que no era de la religión tradicional que había en Europa también lo mandaban a matar. Entonces el protestantismo dijo: no, Dios llama a la gente y Dios llama al arrepentimiento, pero Dios le dio libertad a la gente de escoger. Ahora, Dios le dijo: bueno, mira, si tú quieres ir al cielo y quieres la salvación, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero si tú no haces esto, entonces, ¿qué le corresponde? El infierno. Cada quien elige para dónde va. Eso es lo que... Entonces, la libertad de conciencia es un aporte de la reforma protestante para la humanidad en el día de hoy. Por eso en los países occidentales, casi en todo, hay libertad para que la gente adore lo que la gente quiera, y eso no le quita los derechos que tiene. Pero porque ¿sabe por qué? Porque la libertad es un derecho que nos lo dio Dios a cada uno de nosotros. Entonces el cristianismo no es un atraso para la humanidad, es el avance más grande que ha tenido la humanidad para que pueda vivir una vida civilizada y para que se predique la palabra de Dios y la gente pueda saber que hay vida eterna en Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
Vamos a darle un aplauso al Señor. Por eso, mis hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Número 3. Permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres. ¿Cuáles fueron los valores o cuáles son los valores de esos países occidentales que hoy son desarrollados, que fueron promovidos por la reforma? ¿Cuáles son esos valores? Miren, el trabajo, el respeto, responsabilidad ciudadana, entrega, compromiso, honestidad. Miren, en un país desarrollado, usted va por la calle y usted tira una basura al suelo, y hay países de esos que hay que pagar hasta $500 de multa, pero por lo menos más de $100 tiene que pagar. De 100 a $500 está la media para pagar. ¿Sabe por qué? Porque se supone que si usted vive en una calle, usted tiene que colaborar para que esa calle esté limpia. Usted no debe de tirar basura en la calle. Eso se llama responsabilidad ciudadana. Entonces, mis hermanos, pero aquí en estos países latinoamericanos, lamentablemente, que no se predicó el evangelio como está en la Biblia y no se predicó otra cosa, se le permitió a la gente vivir como le diera la voluntad, y por eso estamos subdesarrollados todavía. ¿Saben por qué? Porque si un gobierno viene y quiere poner orden a la gente, lo tumban de ahí, porque la gente comienza a protestar porque lo están organizando. Sí, porque eso es lo que nos han enseñado, mis hermanos. Ahora, en esos países que fueron fundamentados en la palabra de Dios, sí, una de las metas del gobierno es mantener el orden público, que el orden y que todos los ciudadanos tengan que cumplir, no importa el rango ni la posición social que tengan, porque todos deben de cumplir por igual la ley, como lo establece la palabra del Señor. Ahora, número 4, otro aporte más. Miren, la reforma protestante dio impulso a la educación, dando inicio a una era de progreso y civilidad alrededor del mundo. Otro aporte más, la familia nuclear. La familia también fue impactada por la reforma. El principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes, que está en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese verso, mis hermanos y hermanas, despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndole enseñar principios y valores en casa, tal como lo establece la Escritura, y no inhabilitaba a las mujeres, al contrario, las facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas, no solo en casa, sino también en la iglesia. O sea que la reforma protestante promovió la familia nuclear como base para el desarrollo de la sociedad. Y por eso, ¿por qué el mundo está en crisis en el día de hoy? ¿Saben por qué? Porque la familia está en crisis. La familia está siendo bombardeada. El diablo quiere destruir la familia. A la gente se le está enseñando que no tiene que estar atado a nadie, que viva solo, que no sea fiel a nadie, que no tenga compromiso con nadie. Así que se le está enseñando a la gente. Y en la medida en que la gente va asumiendo esos valores que no son lo que Dios ha establecido en su palabra, en esa medida la sociedad va profundizando su crisis y se va haciendo más difícil de vivir. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios en este tiempo, y es de exaltar los valores de la palabra de Dios para rescatar nuestra sociedad y el mundo de la crisis que está viviendo. Gloria al Señor. Pero también otro aporte de la reforma protestante, el número 6, dice: el sacerdocio universal de todos los creyentes. Uno de los principios fundamentales de la reforma era el sacerdocio de todos los creyentes. Este concepto negaba la idea de que una clase especial de sacerdotes podía preocuparse por la salvación del pueblo, y afirmaba
la necesidad de cultivar toda una sociedad formada e instruida para promover la sana doctrina de la fe cristiana. O sea, la Reforma Protestante promovió que todos los creyentes en Cristo están autorizados y equipados por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. O sea, que no hay una persona especial que Dios use en particular, sino que todos aquellos que son lavados con la sangre de Cristo están equipados y llamados por Dios para predicar la palabra del Señor. Así que todos los que estamos aquí tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de predicar el mensaje de la palabra de Dios de salvación. Pero también, mis hermanos y hermanas, otro aporte de la reforma a la humanidad es el bienestar social. Miren, la Reforma Protestante entendió que el mandamiento del Señor Jesucristo de amar a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22:39, significaba cuidar del bienestar de sus conciudadanos sin considerar su origen o condición social. Y por eso nosotros vemos muchas instituciones que son famosas hoy en día y que están en el mundo hoy en día y fueron fundadas por reformadores inspirados en la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí está la Cruz Roja. ¿Cuántos conocen la Cruz Roja? Todo el mundo. Pero la Cruz Roja fue creada para socorrer a los que estaban pasando por problemas en cualquier parte del mundo. Había un equipo de la Cruz Roja que iba donde viera que había un desastre. Ese cuerpo se creó y para ir a socorrer a aquellas personas que eran afectadas por diferentes desastres, fuera de salud o naturales o lo que sea. Se creó esa institución. También la esclavitud fue abolida y otras instituciones más que después las mencionaremos, no en el día de hoy, porque los reformadores entendieron que ellos debían de contribuir con el bienestar de la humanidad. Debían de contribuir con eso. Número 8, otro aporte, la dignificación de la raza y de la cultura. La Biblia declara que no existen diferentes razas humanas, sino una sola raza, la humana. Todos los hombres y mujeres comparten un mismo origen y deben ser considerados miembros de la misma familia. O sea que no hay una raza más importante ni más inteligente que otra, sino que todos fuimos creados por Dios para honra y gloria de su nombre. El aporte número 9, la abolición de la esclavitud. La dignificación del ser humano, independientemente de su sexo, raza, orientación política o religión, también es una consecuencia de la teología de la Reforma Protestante y su cosmovisión de una humanidad formada a semejanza de su creador. O sea, si la Biblia dice que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces no debe de haber esclavitud. No debe de haber esclavitud porque no debe haber ningún ser humano que trabaje en estado de esclavitud. Y por último, el aporte número 10, el cuidado medioambiental. O sea, los reformadores recordaron que el ser humano ha sido colocado en este mundo como mayordomo y regidor del medio ambiente y de sus recursos naturales. El mar y las montañas, los árboles, las flores, las aves y los ciervos, todo, absolutamente todo, ha sido creado por Dios y confiado en nuestras manos como un préstamo. Y un préstamo, por definición, es algo que debe de cuidarse y protegerse hasta el momento en que se devuelva a su dueño. Adán y Eva, nuestros padres originales, recibieron el mandato de cultivar y guardar la tierra en Génesis capítulo 2, verso 15. Entonces, la iglesia debe estar interesada en el cuidado medioambiental. Entonces, hoy solamente les mencioné, mis hermanos, 10 aportes de la Reforma Protestante a la humanidad. Y si hoy la humanidad puede exhibir cualquier progreso que exhiba, se lo debe a hombres y mujeres que, inspirados en la palabra de Dios,
pudieron crear sociedades libres, temerosas de Dios, trabajadoras, respetuosas, con responsabilidad ciudadana y también con familia estable, donde está el padre, la madre y los hijos, y que juntos adoraran al Dios eterno por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. En los próximos domingos vamos a profundizar un poquito más sobre esos temas, porque hay muchas cosas importantes que debemos de saber, mis hermanos y hermanas, y muchas enseñanzas importantes que se desprenden de ahí, que nosotros debemos de dominarlas para que el diablo no nos confunda ni nos venda una cosa por otra, sino que veamos lo que nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí, Señor, compartiendo esta parte de tu palabra, Señor.